Bueno, a ver chicos, vamos a trabajar. Les comentaba en sus ejercicios que a la mayoría les había salido como que mágicamente todos los resultados similares, ¿no? Por ahí hubo solamente creo que una persona que fue la que no, obviamente estaba mal, pero fue la única persona que realizó los ejercicios de manera individual. No lo hagan por entregar, prefiero que me pregunten y resolvemos dudas. Yo sé que no hemos hecho muchos ejercicios de estos y no lo hemos aterrizado prácticamente a lo que es ya pues un mecanizado como tal, ¿no? Pero pues hay que tratar de trabajar en ello. Entonces vamos a ver, lo que yo les comentaba era que en este rectángulo que yo tengo de material tenían que hacer ¿qué cosas? Tenían que calcular el tiempo en el que se iba a tardar en mecanizar esa parte, ¿no? Yo tengo un cuadro y supongamos que voy a poner mi cortador vertical aquí posicionado y quiero hacer el desbaste de toda esta parte de aquí. Entonces les di un ejemplo y les dije todos los datos, ¿no? Tienes que hacerlo con qué material. Bueno, hay que hacerlo con una fresa de carburo de acero de alta velocidad, con un diámetro de 3 octavos, con 4 dientes, con el material a mecanizar, es aluminio, bronce, acero, toda bla, 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 ¿no? En total, 3 ejercicios diferentes. Entonces yo tenía que hacerlo con aluminio, bronce y acero. Para maquinaria, el cortador era de 3 octavos y de 4 dientes. Ahora, hay que recordar, ¿sí?, que hay que trabajar de acuerdo a lo que nosotros habitualmente tenemos en el taller. Entonces, normalmente nosotros en el taller tenemos cortadores que son así como ¿no? Tienen 4 gavilanes o 4 hélices, son verticales y cortan de manera vertical. El día que estábamos en el taller, les comentaba que tanto los gavilanes como la base hacían un corte. Entonces, en los ejercicios que yo les dije que tenían que realizar, en esos ejercicios yo les comentaba que tenían un cortador de 3 octavos, lo cual es un poco más pequeño que uno de media pulgada, ¿no? Yo les comentaba o les hacía énfasis ahí que yo iba a hacer un corte de media pulgada, ¿no? Entonces yo iba a hacer todo este corte de media pulgada. Y tenían que cortar o hacer un corte con un cortador de 3 octavos. Entonces, lo cual quería decir que no solamente iban a poder hacer o iban a tener que hacer un corte, ¿no? Porque si yo hago el recorte de 3 octavos, va a quedar más o menos por aquí. Entonces, me iba a faltar este pedacito de acá en hacer el corte, ¿no? Entonces, eso no me iba a servir. Entonces, iban a tener que hacer 2 cortes. Pero bueno, vamos a ver cómo es que quedarían en sí el desbaste. Vamos a ver, por ejemplo, el aluminio, ¿no? En el aluminio es un material que es muy flexible, muy blando, es fácil de trabajar. Entonces, por eso habitualmente los engranes y en las prácticas que hacemos en el taller normalmente siempre se pide aluminio para que ustedes puedan trabajarlo un poco más fácil, más rápido. Entonces, ahí por ejemplo yo les comentaba que el material y con ese material y con qué tipo de cortador, con esos 2 datos iban a poder seleccionar el valor que iban a colocar. También ya se sabían las fórmulas, ¿no? Estas fórmulas las hemos venido trabajando. Yo aquí ya sé que para calcular las revoluciones por minuto necesito conocer la velocidad de corte. Siempre la voy a multiplicar por 4 porque es un número constante. Y el diámetro del cortador. Entonces, ¿por qué por 4? Bueno, pues porque estamos hablando del sistema inglés, las medidas están en pulgadas, entonces yo tengo que trabajar con 4. Si fueran medidas en milímetros, entonces yo aquí este 4 lo tengo que cambiar por 320. El avance, la fórmula del avance no cambia, aunque sea para milímetros o sea para pulgadas, de todas maneras, en cualquiera de las dos situaciones, el avance va a ser la misma fórmula, ¿no? Entonces es número de dientes del cortador, el valor recomendado por diente o el avance por diente recomendado y por las revoluciones por minuto, y eso me va a dar el avance.
Ajá. Entonces yo les comentaba de las tablas que teníamos. Son estas. Estas o otras que les mandé, eso es lo de menos, pero tienen los mismos datos. Entonces viene lo que es fresas de alta velocidad y fresas de carburo. Ajá. Entonces cuando yo les proporcioné la información, yo les comentaba que tenían que trabajar con una fresa de carburo. Ajá. Esas fresas de carburo tienen un recubrimiento, entonces eso me va a permitir hacer un corte más grande. Ajá, y sin que se caliente la herramienta. Acuérdense que les comentaba que si se calienta la herramienta, absolutamente va a empezar a perder filo o va a empezar a hacer el corte de manera incorrecta, ¿no? Entonces es una fresa de carburo. Y bueno, vamos a las imágenes. Entonces yo necesito conocer la velocidad de corte para el aluminio. Entonces, ¿qué características debe de tener mi dato? Yo aquí tengo el aluminio y la velocidad de corte necesito, como las medidas están en pulgadas, vamos a ocupar estos dos datos, pies minuto, cualquiera de esos dos. Entonces, como es una fresa de carburo y yo necesito el material del aluminio, entonces yo voy a optar por utilizar este dato de aquí. Acuérdense que les dije que siempre los datos voy a utilizar los menores. Ajá. Entonces, como voy a necesitar aluminio y es una fresa de carburo, voy a ocupar ese dato. ¿Ok? Entonces, vamos otra vez al ejercicio. Entonces, yo coloco mi dato de 1000 por 4 yo le puse 500. El que a ustedes les había dado era de 3 octavos. Ajá. Entonces, vamos a hacerlo con esta parte. Finalmente, con un cortador de media pulgada. Si yo lo hubiera hecho de 3 octavos, entonces hubieran sido 0.375 milésimas aquí abajo. Ajá, y aquí hubiera sido 3 octavos. Aquí yo hice la conversión para que lo vieran. Acuérdense que tengo que deshacer esta fracción. Entonces, ¿por qué le puse el de media pulgada? Pues porque es aluminio. Y puedo hacer todo ese desbaste. Como es un desbaste recto, lo puedo hacer en una sola trayectoria. Entonces, voy a hacer con el de media pulgada. Si quieren comprobar o corroborar los datos o cambiar los datos y ponerle 3 octavos, bueno, al final el tiempo lo único que van a tener que hacer va a ser multiplicarlo por 2, porque yo voy a hacer 2 desbastes. Ajá. ¿Por qué? Porque va a ser uno de 3 octavos y el otro con el resto o sobre el resto de material que me faltó cortar para esa media pulgada. Entonces vamos a ver cómo queda con uno de media pulgada, ¿no? Entonces las revoluciones me quedan así en 8000 revoluciones por minuto. Y vamos a calcular el avance. Es el número de dientes por el valor recomendado por diente por las revoluciones por minuto. El valor recomendado por diente en las tablas viene así. Son fresas de alta velocidad. Acuérdense, ahora, hay que utilizar siempre fresas helicoidales. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar, ¿sí?, los datos o las cosas que nosotros tenemos en el taller. Entonces nosotros vamos a utilizar esta parte de aquí. Los dientes son helicoidales, ajá, o sea, toda la fresa como tal es helicoidal, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que esta helicoide que tiene aquí es la que a mí me va a identificar que es una fresa helicoidal, ¿vale? Entonces, en el valor recomendado por diente, yo voy a utilizar esta parte de aquí. Entonces, voy a cortar aluminio, entonces voy a ocupar el valor de 0.018. Entonces lo único que tengo que hacer es sustituir 4, que es el número de dientes de mi cortador, por 0.018, que es el avance recomendado por diente, por 8000 revoluciones que yo ya tengo calculadas acá. Entonces a mí me está diciendo aquí que yo voy a tener un avance total, ¿sí?, para ese material de 576 pulgadas por minuto. ¿Qué quiere decir? Que yo en un minuto puedo avanzar 576 pulgadas. Pero obviamente pues yo no yo no quiero conocer o yo no quiero saber para esas 400 y tantas 576 pulgadas, ¿no? O sea, a mí no me interesa. Yo quiero saber cuánto tiempo me voy a tardar, ¿sí?, para maquinar solamente 8 pulgadas. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Pues una regla de 3. Yo ya sé que en un minuto voy a avanzar 576 pulgadas y eso lo tengo en esta parte de aquí.
Entonces, yo quiero saber cuánto voy a tardar en hacer 8 pulgadas, ¿no? En maquinar 8 pulgadas. Acuérdense que la regla de 3 simplemente se pone así, los 3 valores, ¿no? Mismas unidades del mismo lado y las unidades diferentes del otro lado. Entonces, es este por este entre este. Entonces, el avance es de 8 por 1 entre 576. Acuérdense que se eliminan las unidades, ¿sí? Se eliminan en automático y me van a quedar solamente estas, que son las que yo voy a necesitar. Ahora, 8 por 1 entre 576 me da 0.013 minutos. Ese es el tiempo que yo me voy a tardar en hacer esa ranura. Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? Si se dan cuenta, ni siquiera es un minuto. Porque las revoluciones por minuto están demasiado, excesivamente altas. El aluminio, les comentaba, es un material demasiado flexible, muy blando, entonces se puede maquinar perfectamente. Ahora, este tiempo de maquinado a mí me lo está dando, pero estamos viendo o se puede considerar, ¿sí?, como que es un tiempo de maquinado, pero constante, ¿sí? Aquí les voy a colocar un video para que lo observen y vean realmente cuánto tiempo, ¿sí?, es el que se tarda. O sea, realmente una fresa CNC es muy hábil, son máquinas muy revolucionadas y no tienen mayor problema por